Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Paulina Ugarte, estoy explicando letras y hoy vamos a tener otra cápsula para hablar un poquito de la escritura. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de construcción de personajes? Y nos basamos en los misterios del señor Burdick. Usamos a esta mujer que se ve por ahí, que es de solo postre, y bueno, con ella empezamos a hacer como unos pequeños ejercicios para ver cómo construimos personajes. Entonces nos preguntamos quién es esta señora, dónde vive, cuántos años tiene, cómo se llama, si tiene hijos, si está casada, si es viuda, si es hija única, si es soltera, si tiene mascotas, en qué región vive, cómo es su casa, por qué está preparando un postre, bueno, etc. Estuvimos dibujando a nuestro personaje. Y bueno, lo podemos dibujar escribiéndolo. Si alguien no sabe escribir en casa y quiere aportar, nosotros podemos escribir por él o por ella. Pero pues todos vemos la imagen y entonces decidimos qué es lo que queremos hacer con esa imagen. ¿Qué personalidad, qué rasgos les vamos a dar a esta mujer? Bueno, hoy vamos a hacer otra cosa. Me gustaría hablarles un poquito de la estructura básica de las historias. Todas las historias tienen un principio, un desarrollo y un final. Eso ya lo habíamos visto y eso pues ya todos lo intuimos, ¿verdad? ¿Qué ocurre en estas partes? En el principio o planteamiento vamos a hacer una metáfora que creo que nos sirve para ilustrar un poco esto. La metáfora cuando jugamos cartas. Cuando jugamos cartas, pues tenemos la baraja, nos reparten, tun, y cada quien ve su juego, ¿verdad? Y entonces, pues estamos viendo con qué contamos. Nos enteramos de quiénes son los personajes, quién es el protagonista, quiénes son los secundarios. Nos enteramos también de quién es el narrador. ¿Quién es el que nos está narrando esto? ¿Soy yo la que lo narra o es un narrador testigo a lo mejor, que puede ser un personaje secundario y él está narrando lo que le ocurre a estos personajes? Puede ser un narrador omnisciente, que es aquel que sabe todo, como si fuera Dios. Él sabe lo que piensan los personajes, lo que van a hacer, lo que hicieron, sabe todo. O puede ser un narrador observador, por ejemplo, que nada más es un narrador que observa todo lo que ocurre y solo, digamos que lo que él observa es lo único que puede narrar, pero no sabe lo que ocurre en el interior de los personajes ni lo que va a pasar en la trama. Hay muchos tipos de narradores, después los vamos a ver. Pero todo esto ocurre en el planteamiento. Ahí es la repartición de cartas. Entonces ahí es cuando se plantea qué es lo que va a ocurrir. Después de esto, tenemos el desarrollo o nudo de la historia. Si seguimos con nuestra metáfora de las cartas, pues ya tenemos nuestro juego, ya vimos, pues aquí tengo 2 ases, acá tengo un trío, pues aquí puedo hacer una escala real, o lo que sea que yo pueda hacer con esas cartas. Ya tenemos todo para jugar, ¿de acuerdo? Entonces, en el desarrollo se plantea el conflicto. ¿Qué es lo que le ocurre a esos personajes? Generalmente hay un personaje. ¿Qué le va a ocurrir a ese personaje? ¿Qué es lo que le causa conflicto? ¿Qué es lo que no puede alcanzar o lo que sí puede alcanzar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Eso ocurre en el desarrollo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Generalmente es donde viene también el clímax, ¿no? O sea, muy poquito después del desarrollo del nudo viene el clímax. ¿Qué es el clímax? El clímax es la parte más importante. Imagínense que están viendo una serie y que, bueno, pues ya vieron todo el capítulo que dura 40 minutos, ya ven que cada vez son más largas, y al final nos dejan en la parte más emocionante, así que dicen, no la dejes ahí, ¿no? Justo cuando está en la escena en que si se va a morir o no se va a morir, y ahí nos cortan. Bueno, pues ese es un clímax. Ahora, ¿qué ocurre con los clímax? En las series, obviamente, el cerebro humano está como hecho para querer saber el final de las cosas. Por eso la incertidumbre nos causa tanto displacer, tanta molestia, tanto desagrado. No sabemos qué hacer con la incertidumbre, porque el cerebro está acostumbrado a querer terminar historias. Entonces, ¿qué pasa con los capítulos? Los finales de capítulos de las series o de los libros juegan mucho con eso. Juegan con que el cerebro se quede con esta parte así de quiero saber. Entonces es como una pequeña droguita que nos dan así de no puedo. Entonces le das play y ves otro capítulo, o cambias la página y empiezas otro capítulo. ¿Qué pasa después en una historia? Ya dijimos que tiene principio o planteamiento, después viene el desarrollo o nudo y después viene el desenlace.
El desenlace, si seguimos con nuestra metáfora de las cartas, es pues ya vimos que tenemos y ¡pum! Apuesto todo esto porque yo sé que voy a ganar. En las historias no hay quien gane o quien pierda. Bueno, a veces sí, pero no se trata de eso. Pero digamos que ya sabemos qué es lo que va a pasar con cada personaje. En el desenlace, todos los hilos, imagínense esto como una tela, todos los hilos que teníamos así y no sabíamos con qué otra parte del hilo se iban a amarrar, se tienen que amarrar. No puede quedar ningún hilo deshilachado. No puede quedar ninguna historia así como, ay, pues apareció un personaje al principio y nunca más volvió a aparecer. O sea, nos vamos a preguntar al final, ¿qué pasó con ese personaje? Siempre tenemos que amarrar todos los hilos, ¿de acuerdo? Ahora, los finales pues tienen que ser contundentes. Pues vamos a volver entonces a nuestra imagen de los misterios del señor Burdick de Solo Postre. Ya habíamos escrito un poco sobre nuestro personaje, esta mujer. Piensen ustedes ahora cómo llegamos a esta imagen. ¿Esta imagen qué es para ustedes? ¿Es el principio? ¿Es el desarrollo? ¿O es el final? Y ya que deciden eso, podemos otra vez empezar a escribir. Porque seguramente ustedes ya se hicieron toda una idea, hicieron una serie de predicciones de quién es este personaje y por qué llega aquí. ¿Este es el final? ¿Qué pasó antes entonces para llegar al final? Y ahí podemos empezar a escribir. Seguimos haciendo nuestros ejercicios, nuestros pininos de escritura. Cada quien va a decidir. Y si ustedes tienen ya así como algunos ejercicios sobre este personaje, vamos escribiendo entonces. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Qué le pasó? ¿Por qué llegó a este punto? ¿De acuerdo? Decidamos este personaje quién es. ¿Qué está pasando aquí? ¿Este es el nudo? ¿Qué va a pasar después entonces? Vayan haciendo así como su pequeño guión, su boceto. Bueno, por el momento es todo. Espero que les sirvan estas estrategias, estas ideas para seguir trabajando con una misma imagen. Y les quiero compartir algo que me encontré por aquí. Algunas citas sobre el germen de las historias, cómo inician las historias. Entonces tenemos varias. Por ejemplo, Gabriel García Márquez dice: en la génesis de todos mis libros hay siempre una imagen. John Gardner nos comparte: la primera idea para la gestoría, el germen, quizá no sea un acontecimiento, sino algún personaje, escenario o tema de interés. Se desarrolla en una de estas formas. 1. Apropiándose de alguna trama tradicional o de alguna acción de la vida real. 2. Elaborándola hacia atrás a partir del clímax de la historia, lo que les contaba. O sea, no siempre tenemos que empezar desde el principio. O 3. Se abre camino a tientas a partir de una situación inicial. Stephen King, por ejemplo, ustedes sí saben quién es Stephen King, me imagino, han visto la película la película It, en la que sale el payaso ese macabro. Bueno, ese es Stephen King. O vieron La Milla Verde, también es de él. O Cuenta conmigo. Hay muchísimas historias que están basadas en sus libros. Y él dice: llega el turno de la gran pregunta. ¿De qué escribirás? Y de una respuesta igual de grande. De lo que se te dé la gana. Lo que sea mientras cuentes la verdad. Leonardo. Otra vez Leonardo lo saluda. Catherine Ann Porter dice: un cuento se forma en mi mente y cuando está listo para salir, solo tarda el tiempo que necesito para mecanografiarlo. Si no sé el final de un relato, no lo empiezo. Siempre escribo primero mi último párrafo, mi última página, y después vuelvo atrás y trabajo hacia el final. Así sé hacia dónde voy y cuál es mi meta. Y cómo llego ahí es el favor de Dios. Como ven, cada autor tiene sus propias ideas sobre cómo escribir, si se empieza por el principio, si se empieza por el final o por dónde se empieza. No hay recetas, solo hay ideas que se comparten. Así que bueno, aquí tenemos una sugerencia. Podemos empezar con esta imagen y ver hacia dónde nos lleva la historia. Soy Paulina Ugarte, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Chao!